Hola, aquí estamos una vez más junto a Mookie Tenenbaum. Estamos explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista. Dentro de la filosofía desilusionista, la teoría misálgica, que es la que explica el comportamiento humano básicamente como huida del sufrimiento. Y como ustedes saben, el ejercicio que proponen estos videos es, desde hace años ya, tratar de ilustrar los conceptos de esta filosofía, los aspectos más abstractos de estas teorías, con hechos de la vida cotidiana, con noticias. Incluso hemos hablado de la pandemia de COVID en su tiempo, hemos hablado, casi siguiendo la actualidad, de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hoy nos vamos a tomar de algo también muy cotidiano, que es la venganza. No las grandes venganzas necesariamente, no las de la literatura y las de la historia. El ánimo de venganza que nos mueve, a veces cotidianamente, en pequeñas cosas, y tratar de entender eso como uno de los sufrimientos que motivan nuestro comportamiento y, por supuesto, analizarlo desde el punto de vista desilusionista. Así que venganza en versión desilusionista es el tema del día. Bueno, primero empecemos recordando que el desilusionismo no es prescriptivo, sino que es descriptivo. Venimos a Bien. describir algo, no tengo ningún consejo, no tenemos ningún consejo para dar, ¿sí? Simplemente exponemos los hechos para que la gente por lo menos trabaje sobre los hechos y no sobre ilusiones. Lo primero que quiero hablar es, hay un impulso de venganza. La venganza es algo que nos emerge, ¿no? En un momento determinado nos pasó algo y eso el sentimiento que es claramente todavía de origen animal en gran parte, ¿sí? Es lo que nos lleva, lo que permite el balance entre distintas partes dentro de la manada. ¿Sí? Había una manada, entonces la gente se mantenía el balance. Si había un acto, si no había retribución, que es un sinónimo de la palabra venganza, el animal quedaba más abajo, es decir, se rompían las cosas, y esa tendencia la tenemos automáticamente todos. Cuando uno piensa en la venganza, uno enseguida piensa en la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pierna por pierna. Sí, vos sabés que sigue, ¿no? No se quedan No de terminan acuerdo los con el días. diente. Por algún motivo el diente tuvo una posición mucho más alta que el brazo. No sé por qué, pero parece que es más importante. Pero, ¿qué es lo que introduce la ley del talión? La proporcionalidad. Limita la venganza a tener un acto espejo. Si alguien le sacó un ojo a alguien, vos no le podés sacar los dos ojos y un brazo. Si no, esto implica ya una venganza del otro lado. Para evitar, para volver, y acá siempre hay un equilibrio. Es decir, la venganza busca restablecer un equilibrio. Lo que pasa es que la venganza, el deseo de venganza se padece mucho, y es un sufrimiento. Y es un sufrimiento que hasta que no está aliviado, como todo sufrimiento, está ahí, y no nos deja sonambulear. Es muy difícil en un estado de venganza, o imposible, poder sonambulear. Estamos despiertos. En esos 5% del tiempo que tenemos durante el día, en el cual estamos despiertos, es decir, no sonambuleando, es decir, no corriendo esa línea de hábitos, en esos entran la sed de venganza. Y otra vez venganza puede ser alguien me acaba de pisar en el ascensor, Sí, sí. y con eso alcanza, si no tiene por qué haber matado a un hijo. El concepto de la venganza está siempre, por eso la retribución suena un poquito más correcto, pero para que todos entendamos es venganza, ¿sí? Y entonces, ese tema de nivelar está detrás de mucho de lo que pasa en la sociedad. Todas las leyes criminales, en general, cuando es una persona la damnificada y no el Estado, ¿sí? No cruzaste luz roja, no dejaste de pagar impuestos, sino que hay una persona determinada, porque uno dice, bueno, no pagué impuestos, hay 12 millones o 13 millones de personas que quedan damnificadas. Esas personas no se van a vengar, no salen a vengarse, porque no hay un daño personal. Y acá es importante, es un sentimiento y por lo tanto es personal. Primero, ¿qué opinas de todo esto, Florencio? Me quedé intrigado en ese pasaje que hiciste entre lo que me parece que es fácil para todos ponernos de acuerdo,
que es el impulso casi animal, el impulso casi natural. Lo podemos ver en los animales domésticos, ¿no? Un golpe en el cuerpo de un perro, de un gato, y viene la retribución de un mordisco, de un arañazo. Hay una dimensión automática ahí en la base de esto, pero enseguida se agregan elementos que uno podría llamar culturales. Ya la proporcionalidad de la que hablaste en las leyes más primitivas, me parece que es una capa que se agrega con la cultura. Tiene que haber un límite a ese impulso, tiene que haber un punto de encuentro, y recién ya estábamos entrando en la sofisticación de la ilusión estatal, cuando no solamente aparece un límite cultural, sino que ya aparecen estrategias muy precisas de delegación, ¿no? Es otro el que se va a tener que vengar por mí. Y me preguntaba cómo fuimos en esa dirección, ¿no? Cómo aliviar ese dolor, está bien como lo planteás, aliviar ese sufrimiento que es la necesidad de vengarse, nos llevó primero a ponerle un límite en la proporcionalidad y después directamente a delegarla, a entregarla a alguien más, y, y- y todo de lo que nos salvamos con esa delegación, ¿no? Bueno, incluso se crea una abstracción llamada justicia, en la Claro. que la venganza es justa, ¿sí? Dice el judaísmo, dicen que amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Mm. Es decir, tiene que haber una proporcionalidad en todo, tiene que ser proporcional. Para que una sociedad funcione, está claro, el que, el que causa el daño al tercero tiene que, primero por un tema simplemente de limitar y que no se repitan ese tipo de acciones, pero lo primero que hacemos es, bueno, creamos un sistema judicial, un sistema de justicia, en donde valoramos un determinado daño y lo traducimos a otra cosa, porque está claro que si a una persona le cortan una mano, no podés ir, a menos que estés en algún país árabe, Irán o Afganistán, a ir a cortarle la mano. Es decir, va a ir a la cárcel por X tiempo. Entonces una mano tiene ese valor. O lo que también se utiliza, y se utiliza incluso en las sociedades más primitivas, es el dinero. ¿Ok? Entonces, se evalúa el valor de una mano. El valor de una mano se puede evaluar no por lo que, la mano que te falta a vos, sino porque esa mano podría producir. Entonces, si vos eras un chofer de colectivo y tenías un problema, no tenías una mano. ¿Sí? Si por otro lado eras cantante, tu mano vale menos. Pero es que así funciona. Es decir, la venganza se empieza a traducir en no ojo por ojo, sino ojo por otra cosa, y luego se pasa a dinero. Y es muy común, por ejemplo, que entre los países, en Irán es bastante común, que la familia del agresor le paga a la familia del agredido y el tema se termina ahí. Pero bueno, porque, y acá, no, por eso yo usé la palabra justicia, porque hay otra palabra muy importante, que es honor en todo esto. Sí, sí. Y entonces estoy cuidando el honor y hago justicia. Estas son palabras altas para contar simplemente la sustitución de la que vos hablás. Yo delegué mi venganza al Estado. Me la delegué, me la sacaron, ¿sí? Acá nadie delegó nada, ¿no? Nadie vino y dijo, che, Muki, ¿qué hacemos? No, es así. Esas son las reglas, con esa naciste y se terminó. Y te las aguantás. Ese sistema es bastante efectivo, aún así. Eso, eso. Pero yo sospecho, Florencio, yo sospecho que es un alivio para la persona no tener que vengarse. Está bien. Porque si yo tengo que... ¿Cuánta gente quiere vengarse? Acá podemos dividirlo, ¿sí? En el momento, casi todos. Luego, y mira, por un lado tenés muchos motivos para no vengarte. El primer motivo es que vos... El hecho de que vos quieras vengarte no quiere decir que tengas éxito. Puede salir mal. Y ahora vamos a necesitar dos venganzas. Haciendo el otro ojo. Vamos a necesitar dos venganzas. La venganza del otro y tu venganza. Esto no lo tomamos en cuenta. Mira, hay un número que a mí siempre me hizo ruido en Argentina. Dicen que desaparecieron 30.000 personas, supongo que debe ser el número, y no hay un solo caso de venganza. Ni uno. Y mira que las cosas fueron terribles, ¿sí? No es que te pisaron en el ascensor o que te estafaron.
No, Mataron, no, no. mataron hijos de gente y nadie se vengó. Y después se hizo los juicios que hubieron, ¿sí? Que todos esos juicios, en esos se veía el ánimo de venganza, y de hecho aquí y allá vimos al Estado comportándose un poquito más allá de lo que se hubiera comportado en otro caso, ¿sí? Los metían en cárceles comunes, a los prisioneros, no les permitieron, pero ese sistema de venganza, de la no venganza, ¿sí? De la sustitución de la venganza, de la restitución simbólica, porque es básicamente una restitución simbólica, esa restitución funcionó. Vos decís porque del lado de los damnificados, si bien había un impulso y una sed, evidentemente no existió la necesidad de ir hasta las últimas consecuencias, si no hubiéramos visto algunos episodios. Interesante. También es una cultura argentina, es una cultura menos... Sí. Esto Cruenta que otra. en Serbia no hubiera funcionado, ¿sí? No, no, de hecho no. Y ya no digo Irán, y ya no digo Afganistán, y ya no digo otros lugares. Ojo que vos tenés temas de honor en venganzas de cosas que nosotros no consideramos como un agravio, ¿sí? La persona que tuvo sexo con tu hija, ¿sí? Totalmente de acuerdo, sí. Sin violación, sin nada, y aún así la venganza tiene el ánimo de venganza, porque acá se mancilla, mirá lo que estamos hablando, se mancilla el honor de alguien. Y si vos hablas de cultural, ¿qué más cultural que el honor? Que mancillar el honor, ¿no? Sí. Cuando mencionaste el honor, me quedé pensando en la relación entre este sentimiento, entre este sufrimiento que es el impulso a la restitución, y otros sentimientos que nosotros hemos analizado a veces con cierto detalle, ¿no? Por ejemplo, la culpa. No puede ser el mismo sentimiento de culpa el que se conecta con un acto violento, digamos, en ocasión de venganza, que con el acto violento per se. Hablando de honor, el sentimiento de vergüenza, parece que ahí se mezcla la venganza fuera de la racionalidad y de la justicia y de la ley y de las indemnizaciones, se mezcla con el mundo de los sentimientos, se mezcla con el mundo de los afectos, ¿no? Bueno, empezamos de vuelta, ¿sí? En la venganza vos mencionaste la culpa, y está la vergüenza. Ojo que la vergüenza es un agravio duro para una persona, más allá de la culpa, ¿sí? La culpa reside en tu cabeza. Si bien es dolorosísima, y muchas veces mucho mayor que la vergüenza, reside en tu cabeza y solo vos tenés acceso a ella. Nadie sabe si vos tenés culpa o no. Pero esa es una historia totalmente distinta. Esa puede ser un menoscabo de tu estatus y de comer menos en determinadas sociedades. Era un tema de supervivencia. Es cierto que en el anonimato de la ciudad, la vergüenza pierde su fuerza y entra la culpa. Lo hablamos, ¿sí? En su momento, en donde cuando estábamos en la ciudad, cuando vivíamos fuera de ciudades, era la vergüenza la que mantenía la orden, ¿sí? La gente se consideraba limitada gracias a la vergüenza. Cuando aparece el anonimato, lo único que reemplaza la vergüenza, que empieza a bajar, es la culpa. Ahora, acá tenés dos lados de la culpa y la vergüenza, ¿sí? Una es sentir la culpa de no haberse vengado. Claro. ¿Cuántas de estas personas que le desaparecieron los hijos sufren hoy culpa por no haberse vengado? ¿Y cuántos tienen la vergüenza de no haberse vengado? Vos te pasa algo en una sociedad como en la sociedad iraní, y es un problema importante porque, como dije antes, es vergonzoso no haber cuidado de lo tuyo, ¿sí? Hay una... Acá volvemos a otra palabra abstracta que es responsabilidad, ¿sí? Era tu responsabilidad. Y ahora, fíjate que se supone que vos vengues a todos. En la venganza hay una igualdad en la venganza, ¿sí? Yo tengo 5 hijos, no importa a quién le pasó algo. Claro. Yo debo vengar igual, aunque quizás yo quiero uno más que el otro. Lo que quiero decir es que el sentimiento ese de la sed de venganza, como dije, que puede ser alguien te pisó en el ascensor, ¿sí? No, quiero volver a poner la proporción que es. Y después hay un ámbito más interesante todavía, que es la venganza mental, Florencio. Sí. Y ahora vos pensás, yo lo voy a agarrar a este tipo, y yo lo mataría, y yo no sé cuánto. Y hay una venganza que ocurre en tu mente, y solamente en tu mente.
Y con eso se alivia muchas veces. O, o la Cámara de Apelaciones, o voy a otra persona, Florencio, y le cuento Y lo nos que yo juntamos a haría. hablar. Hablamos de la ilusión estatal antes con cierto detalle. Me parece que aquí, en este terreno, entran otras ilusiones, ¿no? No me voy a vengar yo inmediatamente del que me pisó en el ascensor, pero se va a ir al infierno. Dios lo va a castigar. O O va a el haber, karma. El karma. claro, La palabra karma que la fuerza estamos usando y escuchando natural. todo el día. No, el karma. Es una forma de aliviar, porque otra vez, si vos te vas a tener que vengar en serio, vas a tener que correr un riesgo. Y la gran mayoría de la gente quiere volver a sonambulear. Porque fíjate qué interesante. Hay dos tipos de cosas que vos vengás. Vos podés vengar por otro y te podés vengar por vos. ¿Sí? Y después empieza el cálculo misálgico. Y si yo voy y él me estafó y yo me entro a la casa a la noche y me llevo el televisor, ¿sí? O le rompo todas las... Pero esos pensamientos que no ocurren casi nunca. Yo te diría que venganza mental ocurre en el 90% de la gente, en el 90% Claro, todo el de los tiempo. casos, y que evita. Porque una vez que vos te vengas, fíjate qué interesante, yo creo que yo estoy retribuyendo, pero el otro cree que no. El otro cree que yo tengo la culpa, que él se debería vengar dos veces. El problema es este, el problema es que vos no tenés, no es un espejo, ¿sí? No es un ojo, no es que alguien vino con una cucharita y te sacó el ojo. No pasa así. Un accidente, ¿qué pasa si no hubo intención? ¿Sí? ¿Hay venganza? ¿No hay venganza? Desde el lado del afectado, desde el lado de la víctima, la intención del otro lado está en su presupuesto, seguro que estuvo de intención. Y aparte, no me importa si tenía que haberse cuidado. Todas estas conversaciones, pero son conversaciones internas, ocurren en el foro interno de la gente o entre dos, ¿sí? Muy interesante. En resumen, porque estamos ya sin tiempo y hemos tratado de cubrir mucho terreno, me parece. Reconocemos la inquietud, reconocemos la algia, el sufrimiento de esa necesidad de reparación, pero me parece que la mayor parte de las veces o la delegamos, o la eludimos, o la transformamos en un proceso intelectual o conversacional, o directamente la mandamos al plano sobrenatural, ¿no? Es el karma del infierno. No, Dios se va a ocupar. Ya, Dios, el Dios vengador, ¿no? Él se venga en mi nombre. Lo tenés en prácticamente todas las religiones, ¿sí? El Dios que toma venganza y... sí, porque además el Dios es celoso. El Dios especialmente el Dios de Jehová, el Dios de las tres religiones monoteístas, es un Dios celoso. Como es celoso, se venga también, ¿no? Pero se venga en tu nombre, porque él no necesita vengarse. Él está muy bien. No. Pero, por ejemplo, dice, pero su pueblo lo persigue, entonces él se venga. Todo es un trabajo que al final lo que viene a contarnos esto es que lo tenemos que resolver, porque si no no es vivible la vida si cada vez que alguien te pisa en el ascensor, vos agarrás y lo pisas a él. ¿Sí? Y ganas no faltan, ¿eh? A veces ganas no faltan. Muy bien. Seguimos la próxima con otras venganzas. Seguimos la próxima con otras venganzas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.